Y pensaba en la iglesia, ¿qué comparto? Señor, ¿qué quieres para la iglesia? Y ustedes son una iglesia que tiene más o menos los mismos años que nosotros, ¿cierto? Me explicaba el pastor que tienen como 26 años de iglesia constituida, pero tienen otros más de misión y ya eran iglesia ya. Ya eran iglesia, así que estamos más o menos los mismos años de que se congregan. Quizás no todos llevan los 40 años de la misión, pero ¿quién lleva desde el principio? No, miren. Sí, no sé por qué pienso. Desde el principio, ¿no? ¿Cierto? No, llevo como 30 años. 30 años. El pastor lleva muchos. Del principio. Muchos. Y en las iglesias que pasan muchos años, pasan muchas cosas, ¿cierto? Distinto es una iglesia nuevita, a uno le va a predicar, ¿cierto? Cómo crecer, fortalecerse y proyectarse. Pero las iglesias que llevan años, hay harta historia detrás, ¿cierto? Y cada uno tiene su historia. Yo sé que hoy día hay gente nueva que nos visita, pero también va a haber una porción para ustedes, no se preocupen. Pero en los hermanos hay mucha historia. Algunos sirvieron, luego no sirvieron, luego han vuelto, han pasado por... Le preguntaba ayer a un joven, ¿cuánto lleva en la iglesia? Porque me dijo que nació en la iglesia. Me dijo, lleva harto años. No, en realidad no, volví hace poco. No voy a apuntarlo para no avergonzar a nadie. Pero pasan esas cosas, idas, vueltas. Yo le contaba a los jóvenes que estuve ahí, un pie adentro, un pie afuera, ¿cierto? Cuando joven. Pasan esas cosas en nuestra vida cristiana. No es algo extraño. No debería suceder, pero no es algo extraño. Deberíamos, ojalá, estar siempre firmes en los caminos del Señor. Pero nuestra realidad es que todavía tenemos un cuerpo. Explicaba la iglesia, pronto tendremos un cuerpo glorificado, ¿amén? Todos los hijos de Dios tendrán un cuerpo glorificado, o sea, un cuerpo que va a ser de carne y hueso, pero va a ser dominado por el Espíritu. Pero ahora tenemos un cuerpo que es de carne y hueso, pero que es más dominado por la carne, ¿cierto? Y por eso está nuestra lucha. Y Jesús les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y muchas veces hemos dado lugar a la carne. Y muchas veces hemos dado mucho lugar a la carne. Y hemos pecado, no hay categorías, pero digamos así, hemos pecado gravemente. Hemos abandonado nuestra comunión gravemente con el Señor. Yo le decía a los jóvenes que estuve 1 año y medio en la iglesia, pero no estuve. ¿Cómo es? Mi corazón no estaba. Mi corazón estaba extraviándose, porque no estaba guardando mi corazón. Y muchas veces aquí hay un gran número, pero quizás alguien está, pero no está. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Alguien está, pero no está. Entonces es tiempo que dispongas tu corazón al Señor. Que vengas, si viniste, ven a lo que vienes, a escuchar la palabra de Dios. No vinimos a entretenernos, no vinimos a hacer un show, no voy a hacer un show, así que lo siento. Venimos a escuchar la palabra de Dios y a ser corregidos por ella, a ser exhortados, animados por ella. ¿Amén? Amén. Dicho eso, el título de hoy es que a pesar de todo eso, a pesar de tal vez que hemos caído bajo, sabe que tienes un Padre que te restaura. Tienes un Padre que restaura a sus hijos. Y si no es tu Padre, Él también puede restaurar tu vida. Si no has recibido al Señor Jesús como tu corazón, hay un Dios que restaura nuestras vidas. Hay un Dios que repara lo dañado. En este camino largo, ¿cierto? Hablábamos con el pastor, ¿cuánto por lo menos promedio de años lleva la iglesia? Como 10 años, ¿cierto? 10 años. En esos 10 años han pasado cosas, pasan cosas. Y a veces nos sentimos muy mal, muy indignos. Y a veces servíamos y luego, mejor no me siento digno de servir. Pero ¿sabes? Quiero animarte en esta mañana, porque tienes un Padre que restaura vidas. Y tienes un Padre que te quiere en el servicio. No te quiere sentado sin hacer nada. No quiere que seas un número más de esta congregación. Él quiere que le sirvas. Él quiere que le honres. Él quiere que le des la gloria con tu vida. Y para eso yo debo estar dispuesto a Él, dispuesto a servirle, dispuesto a hacer lo que Él quiere que yo haga. Y ahí está nuestra lucha de conciencia, del corazón, que hoy quiero que eso en el Señor, con la palabra, se disipe en ti. Amén. Vamos a leer
el Salmo 23, verso 3. Un salmo conocido, ¿cierto? Quizás alguno lo podría recitar de memoria. Jehová es mi pastor. Yo les decía a los jóvenes, es mi pastor. Hágalo personal. Jehová es mi pastor. No, Jehová es mi pastor. No, mi pastor. El salmista decía, es mi pastor. Aduéñese de ese. Pero dice el Salmo 23, verso 3. Mire lo que dice. Lea conmigo. Salmo 23, verso 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Vamos al Salmo 51. Salmo 51. También un precioso salmo es un precioso salmo. No sé si ha tenido la oportunidad de leerlo, pero es muy lindo también. Dice el versículo 12. En esos momentos de crisis, ¿cierto? En esos momentos de debilidad, de desesperación, de enfriamiento. ¿Qué dice el versículo 12? Lea conmigo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y por último, son textos que vamos a utilizar en el mensaje. Lucas, y este también lo vamos a utilizar harto. Lucas 15, la parábola de él. Lucas 15, la parábola de él. No le dije el versículo, tienen toda razón. Tengo del 21, no, pero desde antes, deje de decirles. Desde el 11, ¿cuál es la parábola ahí? El hijo pródigo, ¿cierto? No les dije, tiene toda razón. La oveja perdida, la moneda perdida y pongámosles el hijo perdido, el hijo pródigo. Pero desde el versículo 21 al 24, porque también es una historia que más o menos muchos conocen. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oramos al Señor. Incline el rostro. Padre amado, Padre celestial, Señor, damos gracias por la palabra leída, Señor, y pedimos su dirección, Señor, que su voz sea la que pueda ser expresada y no la del hombre. Gracias, Señor, por este tiempo y por este privilegio. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como hijo de Dios, las Escrituras señalan que nosotros como hijo de Dios, y te invitamos, visita, ¿cierto? Como hijo de Dios, nosotros gozamos de ricas y grandes bendiciones espirituales, ¿cierto? Gozamos de bendiciones espirituales en Cristo. De hecho, Efesios capítulo 1, creo que verso 3, ¿cierto? Dice que es en Cristo es que tenemos esas bendiciones que vienen de lo alto, vienen del cielo. Todo viene del cielo. Santiago dice eso, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, ¿cierto? Del Padre que está en lo alto, donde no hay mudanza, no hay variación, ¿cierto? Todo desciende de Dios. Para los que somos hijos de Dios no existen casualidades, no existe la suerte. A veces decimos, tuve suerte, pero sabemos que no es suerte. Todo es permitido por el Señor. Pero los que estamos en Cristo. Entonces tenemos grandes y ricas bendiciones en Cristo. Todo lo que conlleva el plan de salvación en Cristo es aplicado en nosotros al momento de nuestra conversión. Durante nuestra vida cristiana o como hijos de Dios, seguimos gozando y desarrollando esas bendiciones espirituales en nuestras vidas. Y una de esas bendiciones espirituales que tenemos por la salvación que ya tenemos en Cristo es que podemos ser restaurados por el Padre. Cuando nosotros hemos dañado, hemos estropeado nuestras vidas, tenemos un Padre que nos restaura. Tienes un Padre que te restaura. Amén. Tienes un Padre, hermano mío, y es una bendición. Es una bendición. Podemos ver esto en la historia del hijo pródigo. Vemos al hijo y podemos ver a Dios
con nosotros. Nosotros muchas veces somos esos hijos pródigos, ¿cierto? Hemos salido y vuelto, ¿no? Hemos comido, ¿cierto? Y llegado al polvo, hemos comido lo peor y volvemos arrepentidos a la iglesia. Yo le decía a los jóvenes, pero muchas veces volvemos muy dañados. No se den la vuelta larga. La idea es no darse la vuelta larga y llegar dañado. A veces decimos sin una mano, sin un pie, ¿cierto? ¿Sabe que yo he visto gente así, llegar así? Porque se alejó del Señor, porque habló mal con su testimonio del Señor. Y yo lo he visto volver sin un pie, sin una mano. Las consecuencias del pecado. ¿Por qué darse esa vuelta, cierto? Yo siempre digo, seamos más inteligentes. ¿Para qué si sabemos que este es lo mejor, es el mejor camino? No hay otro camino perfecto, no hay otro camino mejor que el camino del Señor. Entonces no nos demos las vueltas largas, ¿cierto? Pero vemos esto en la historia del hijo pródigo. ¿Cuál fue el propósito de Jesús al relatar esta parábola? ¿Sabe que vemos en el contexto? Porque hay que revisar todo el contexto del capítulo y ver que Jesús lo que quería expresar era el gozo que hay en el cielo cuando alguien se arrepiente aquí en la tierra. Y vemos eso en las tres parábolas. Si usted ve el versículo 7, ¿cierto? El versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El versículo 10 en la otra parábola dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y en la historia del hijo pródigo, el versículo 32 dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. O sea, el Señor se goza cuando tú te arrepientes. Se goza y hay fiesta en el cielo. Cuando un pecador, cuando alguien que no ha conocido al Señor se arrepiente y reconoce al Señor Jesús como su Salvador, hay gozo en los cielos y también en la tierra, en su iglesia. Pero también pasa con nosotros, hermano mío, porque esta parábola es para nosotros también. Hay tiempo de arrepentimiento y el Señor te lo otorga. Hay tiempo de arrepentimiento. Es tiempo, incluso hoy, si estás pecando, si estás apartando tu corazón de los caminos del Señor, que te arrepientas y el Señor se va a gozar y Él te va a restaurar, porque tienes un Padre que restaura, no un Padre que te deja solo y arréglatela por ti mismo. Reconstrúyete tú mismo. Toma los pedacitos y pégalos tú mismo. No, Él te vuelve a moldear, como el alfarero al barro. Él te vuelve a tomar en sus manos y empieza a darte forma. Ese es el Padre que tienes y que muchas veces despreciamos y que muchas veces menospreciamos. Tenemos esa calidad de amor que a veces ni siquiera lo encontramos en nuestros padres terrenales, pero sí lo tenemos en nuestro Padre celestial. Y muchas veces lo desaprovechas por las cosas de este mundo. Por las cosas de este mundo desaprovechas al tremendo Padre espiritual y celestial que tienes. ¿Es el arrepentimiento de esta historia el de un hombre perdido que se salva o de un hombre salvo que es restaurado a la comunión? ¿Qué piensa usted? Generalmente esta historia se predica de forma evangelística, o sea, para el perdido. Pero yo creo que es más lo segundo. Puede ser para discusión, pero hoy día no vamos a discutir, van a escucharnos. Yo creo que es más lo segundo. Para un creyente que vuelve arrepentido por haber andado buscando las cosas de este mundo. Más que un perdido que llega recién a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque este hijo no perdió la salvación, porque la salvación no se pierde. Amén. No como dicen otros, quizás. Pero aquí en esta iglesia yo sé que se predica que la salvación no se pierde. Así que tienes seguridad de salvación. Entonces no es una persona que perdió la salvación y luego volvió, Señor, y ahora quiero ser salvo de nuevo. No es una historia que nos enseñe eso, ¿cierto? Y no es consecuente con nuestra doctrina. Y también en medio de la desesperación, él dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Ningún hombre inconverso podría referirse a Dios de tal forma. O
Sabes que tú piensas que tú viniste hoy a la iglesia, pero te digo algo, no viniste, Dios te trajo. Dios te trajo a la iglesia. Dios te trajo, Dios permitió, Dios sembró ese deseo. Dios te está hablando a tu corazón. No es que tú, tus pensamientos, no, es Dios por medio de su Santo Espíritu el que está hablando ya a tu corazón, convenciéndote de pecado, justicia y juicio. A algunos para salvación y a otros para convicción, que son creyentes, ¿cierto? Para afirmar las convicciones. Entonces es Dios, porque ningún inconverso podría decir, me levantaré e iré a mi Padre. No es su Padre. Entonces, somos los hijos que podemos referirnos a nuestro Padre como Padre, ¿cierto? Somos los hijos. Entonces esta parábola más bien para mí está hablando de un creyente que se debilitó, se enfrió en gran manera y se dejó seducir por el mundo y se apartó. Pero puede ser restaurado, puede ser restaurado. ¿Qué es restaurar? ¿Qué significa restaurar? ¿Alguien sabe lo que un sinónimo, cierto, de restaurar? Recomponer, reparar. ¿Alguien más? Tratar de dejarlo como era antes. Tratar de dejarlo como era antes. Cuando hablamos de que Dios restaura, lo que queremos expresar es que Dios repara, ¿cierto? Todo lo que dijeron está bien. Dios repara, Dios enmienda, Dios sana. ¿Necesitas ser sanado por Dios? Dios sana el corazón. ¿Sabe que el pastor contaba un poco de mi testimonio y quizás lo ha contado a otros? Pero yo no hallé consuelo en nadie, en ninguna persona. Todo lo que me decían muchos no me servía mucho, la verdad. Pero ¿sabe quién sanó mi corazón? El Señor. El Señor. Cuando perdí a mi padre, yo era muy cercano a Él. ¿Y sabe quién sanó mi corazón? El Señor. Porque Él consuela. 2 Corintios 1, 3 y 4 habla de que Él nos consuela. Y Él me consoló a través de su palabra. Él me restauró, Él me sanó. ¿Sabe que yo te puedo decir muchas cosas? Pero quien va a obrar efectivamente en ti va a ser Dios. Dios va a obrar efectivamente y va a sanar ese corazón que está dañado por el pecado. Porque el pecado daña, el pecado enferma, el pecado nos lleva a la condenación, a la muerte y muerte eterna. Entonces tenemos un Padre que nos restaura. De por sí la Biblia nos enseña que Satanás quiere destruir toda la obra del Padre, ¿cierto? Toda la obra de Dios. Pero Dios ahí está restaurando nuevamente a sus hijos. Si tomamos los textos leídos podemos ver de que Dios en su obra restauradora, Él conforta, dice el salmista, ¿cierto? Confortará mi alma. O sea, restaura, sustenta. Como el hijo pródigo dice, vuelve a vestirnos. Y yo ahí le decía a la iglesia cuando predicaba esto, espiritualicé un poquito. Vuelve a vestirnos, perdóneme, pero puse yo, como el Padre le puso vestimentas, vuelve a vestirnos de su santidad. Vuelve a vestirnos de su santidad porque estábamos contaminados por el pecado. Y tenemos un Padre que vuelve a vestirnos como el hijo pródigo. Muchos en este mundo quizás han tenido problemas con sus padres, ¿cierto? Más de alguno ha tenido problemas y relaciones rotas. Muchos tienen problemas con sus hijos. Y sabemos de historias de hijos y padres que no se hablan durante muchos años. Sabemos historias de hijos y padres que el perdón no es una opción. Están las relaciones quebradas. Hermanos, primos, familiares, pero en especial de hijos y padres. Yo le decía a los hijos del pastor ayer, aprovechen el papá. Aprovechenlo porque no sabemos cuánto le tenemos. Mi padre partió a los 51 años, de un día para otro. Pero yo no me quejo porque, y no me siento mal porque yo le saqué el jugo. Le saqué jugo, plata y otra cosa más. Pero eso es otra cosa. No, le saqué el jugo, lo aproveché. Le decía a los chiquillos, aprovechen a sus padres. Porque los jóvenes dicen, mi papá no me entiende, mi papá no entiende nada. Y yo le decía a los jóvenes ayer, sus papás también fueron jóvenes, aunque no lo crean. ¿Cierto, hermano? A ver. ¿Cierto? Hermano, por favor. Escuchen. También fueron jóvenes, pasaron por las mismas luchas. Simplemente ahora se ha modernizado el pecado.
pero el pecado es el mismo y la consecuencia es la misma que era de los padres y de los abuelos. Entonces, nosotros tenemos a este Padre que muchas veces desaprovechamos, a este Padre espiritual que desaprovechamos. Tienes un tremendo Padre, mejor que tal vez tu Padre terrenal, mejor que tu Padre terrenal, que te cuida como nadie, nuestro Padre celestial, y lo desaprovechamos. Y andamos buscando el amor y el cariño en otros lugares, cuando tenemos el amor de Dios, que es un amor pero completo, un amor perfecto, un amor santo. Y andas mendigando amor en otros lugares, cuando tienes a este tremendo Dios, ¿cierto? Nuestro Padre, ¿cierto?, nos perdona. Muchos padres, como les dije, no perdonan a sus hijos. Muchos hijos no perdonan a sus padres. Pero nuestro Padre, gracias a Dios, valga la redundancia, nos perdona. Tanto sí que envió a su Hijo a morir por nosotros. Tanto sí que envió a su Hijo a morir por ti. Lo envió. ¿Para qué? Para entregarte el perdón. Yo le decía a un joven ayer que nos visitaba, yo no hago parte del cuerpo, ¿cierto? Un día seremos un solo cuerpo. Yo le decía al joven, quiero sentir algo, me decía este joven. Le dije, primero lo que tienes que entender es tu condición delante de Dios, y luego vas a sentir lo que yo siento, porque ahora tú no estás reconciliado con el Padre, y debes reconciliarte con el Padre por medio del Hijo. Y luego vas a sentir todo lo que yo siento. Pero no busques algo místico, no busques algo especial, sobrenatural, y no se van a abrir el cielo y no. Dios te habla a través de su palabra, y a esa debes oír, y a esa debes obedecer y amar. No te va a hablar por un ángel, por un animal, por cualquier cosa que habló en el pasado. Ya no, ya todo está escrito en su palabra, y por esta palabra te habla. Entonces, cuando escuches y ames la palabra de Dios, vas a poder sentir la presencia de Dios en ti. Vas a poder sentir. Antes estás apartado, porque el pecado nos aparta de Dios. Nos aparta de Dios. Tanto así que nos aparta de su presencia, del cielo. Y estamos destinados a la muerte eterna y no a la vida eterna. Es en Cristo que puedes obtener vida, al arrepentirte y al creer en Él. ¿Cierto? ¿Y qué hace el Señor ahí? ¿Qué hace Dios? Restaura tu vida. Restaura tu vida. Entonces es para el perdido como para el creyente. ¿Por qué? Porque su atributo es restaurar vidas. Es restaurar vidas, no destruir vidas. Satanás vino a destruir. Él viene a hurtar, matar y destruir. Dios lo que hace es restaurar vidas. Y tú necesitas ser restaurado. Tú necesitas ser sanado. Tú necesitas ser arreglado. Porque el pecado te ha estropeado. Porque el pecado nos echa a perder. Seas no creyente como creyente, necesitas ser restaurado. Lucas 15, verso 20, ¿cierto? Nos muestra lo que hizo el Padre. Mire lo que hizo el Padre. Cuando vio al Hijo, ¿qué hizo el Padre? ¿Ah? ¿Pueden participar? No sé si... ¿sí? ¿Qué hizo el Padre? Corrió. ¿Quién corrió? ¿El Hijo o el Padre? El Padre. ¿Quién fue el pecador? Y corrió el Padre. Corrió al Padre. ¿Qué más le hizo? Le besó. Se le echó al cuello y le besó. Hay pastores que son muy, ¿cómo se puede decir? Muestran todo con ejemplos. Así que, hermano, me voy a subir al no. Algunos que he visto, algunos que han hecho cada cosa. Mi padre era un poquito loco. De repente lo vimos corriendo de rodillas por la iglesia, mostrando un ejemplo. No sé por qué. Yo quedé traumado y nunca más hice eso. Hacía ejemplos bastante extraños. Y hablaba mucho de mí también. No sé, porque puras cosas buenas. ¿Ah? Yo hablo mucho de mi esposa y mi esposa ya me reta ya, así que no. Jóvenes, yo les dije, tenemos un acuerdo. Hablé puras cosas buenas de mi esposa ayer. ¿Ya? El Padre corrió, se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué nos muestra eso, hermano mío? ¿No te da nada? Piensa en Dios cuando tú has pecado gravemente ante Él, cuando tú te has apartado. Quizás hoy estás en tu corazón, como te dije, estás pero no estás. Piensa que el Padre te está mirando y ¿qué quiere hacer?
correr hacia ti, besarte y restaurar tu vida. Pero el Hijo tuvo que venir. El Hijo tuvo que venir, no solamente físicamente, de corazón. Arrepentido. Arrepentido. Muchas veces queremos que Dios haga muchas cosas por nosotros, pero ¿con qué corazón? ¿Por qué debería? ¿Qué me debe Él? ¿Por qué? Obligadamente debería hacer cosas por mí. ¿No es cierto? Yo le debo a Él. Yo me debo a Él. Yo le debo mucho a Dios, porque restauró mi vida, me libró del pecado, rompió mis cadenas, ¿cierto? Decía el cántico de ayer. Todos esos cánticos son hermosos y yo los canto también en la iglesia, pero hermano, medita en la letra cuando cantes. No las cantes por lo lindo que suena. Cántala por la verdad que dice, porque alaba al Padre, alaba a Dios, alaba al Hijo. Él nos sacó de la inmundicia en que estábamos, y Él quiere sacarte de la inmundicia del pecado en que estás. Pero como el Hijo, yo debo venir arrepentido a Él y decir: he pecado, soy pecador, no soy justo, soy pecador. ¿Y qué va a hacer el Padre? Va a restaurar mi vida. Sigamos. ¿Cómo puede ser restaurada mi alma? 5 minutos llevo, ¿cierto? Llevo como 10 minutos nomás, ¿cierto? Muchas veces nos sentimos quebrados. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido así? Como creyente, ¿te has sentido quebrado, roto, dañado? ¿Puedes levantar tu mano? ¿Sí? Para saber que no soy el único pecador que está en esta iglesia. ¿Ah? Amén. Gracias. Casi cambio el mensaje. ¿Ah? Muchas veces nos sentimos así, ¿cierto? Quebrados, rotos, dañados, desanimados. Dicen que los pastores los lunes quieren renunciar. Y yo no sé, a veces los lunes, los martes, los miércoles, el domingo a veces, no. Quieren, acá tenía mi lente, la mascarilla mejor. Los lunes quieren renunciar, ¿cierto? Y nos desanimamos. A veces los miembros hacen su gran trabajo para desanimarnos, ¿cierto? Pero ahí tenemos que levantarnos, animarnos en el Señor. Pasamos por esas experiencias de la vida. Y bueno, muchas veces nos desanimamos a tal punto que llegamos a pecar gravemente y grandemente. Y hemos cometido a veces pecados que, como el Hijo, ¿cierto? Nos hemos apartado tanto que nos sentimos muy indignos. Muy indignos. Volvemos a los caminos del Señor, pero con un sentimiento y un peso tremendo de indignidad. A tal punto que ni siquiera quiero leer la Biblia públicamente porque no me siento digno. Ni siquiera quiero orar, ni siquiera quiero hacer nada. Quiero estar en el fondo de la iglesia, ¿cierto? Y está bien, un tiempo. Un tiempo, no todo el tiempo. ¿Por qué? Porque significa que el Padre entonces no ha podido hacer lo que Él hace, trabajar en tu vida y restaurar tu vida. Entonces muchas veces luchamos con estos sentimientos y con nuestra conciencia que nos van apartando del servicio de Dios. Y nos mantienen en la iglesia, pero nos mantienen fríos, nos mantienen tibios, ¿cierto? No somos ni una ni otra cosa. Estamos medios tibios en las iglesias y no es lo que el Señor espera. Y en lo profundo de nuestro corazón anhelamos que Dios nos restaure, repare nuestro corazón y nos vuelva a utilizar. Yo voy a iglesias a veces y me dicen: yo antes era predicador, yo antes tocaba la música, yo antes hacía clases a los niños. ¿Y qué pasa ahora? ¿Por qué? ¿Acaso es por un periodo en que servimos en la iglesia y después no servimos más? Ya cumplimos, ¿cierto? Y nos podemos jubilar como creyentes. Como me explicaba, hay un hermano que es marino acá, ¿cierto? Pronto se va a jubilar. ¿Ah? Qué rico, tan joven, dije, ¿se va a jubilar? ¿Cuándo nos jubilamos los pastores? Tan joven, pero qué rico. Pero como creyentes no nos jubilamos del servicio. Servimos por todo este tiempo que estemos en la tierra. ¿Y sabe qué vamos a hacer en la gloria? Seguir sirviendo al Señor y alabándole. Seguir, o sea, es nuestro trabajo, es nuestra labor. Entonces, pasa eso en las historias de las iglesias,
que hay miembros que parten bien y luego hay un freno tremendo a su servicio, y ahí están, marcando el paso. Marcando el paso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sigues así, marcando el paso? Si Dios restaura, si Dios quiere que le sirvas, si Dios no te ha desechado, ¿por qué no nos desecha? Él nos ama. ¿Por qué? ¿Por qué no te levantas al servicio de tu iglesia? ¿Por qué no caminas con tu iglesia en un mismo sentir, con el mismo anhelo, con el mismo corazón? Dar la gloria a Dios con su servicio. ¿Por qué? ¿Por qué sigues con esos pensamientos y sentimientos? Si Dios puede restaurar tu vida y si Dios quiere restaurar tu vida. Vemos eso en la historia del hijo pródigo, ¿cierto? Nuestro corazón engañoso nos hace creer que ya no hay más oportunidad. ¿Sabe que en mi iglesia llegó un pastor que en cierta forma, humanamente podríamos decir, fracasó? Humanamente, aunque no es mi pensamiento. Humanamente, a los ojos de la gente juiciosa, fracasó. Y llegó humillado y con sentimiento de gran indignidad. Y es como un hermano mayor para mí en lo espiritual. Y a mí me tocó trabajar en su vida, restaurar. Y dije, Señor, ¿qué le digo yo? Si él conoce mejor la Biblia que yo. Pero ¿saben lo que empecé a entender en el Señor? El ánimo que recibimos del Señor. El aliento que debemos darnos, ¿cierto? El ánimo que debemos darnos que el Señor nos manda. El consuelo que debemos entregarnos. Son puras cosas que el Señor nos demanda a nosotros, alentados unos a otros, consolados unos a otros, orad unos por otros, animados, soportar las cargas de otros. Entonces entendí que por ahí va el camino. Y le dije, el Señor no te ha desechado. El Señor no te ha desechado. Tú te sientes desechado, tú te sientes ya que se acabó, pero no. Y hoy, gracias a Dios, después de unos años, está volviendo a pastorear. Entonces puedes volver. Porque el Señor restaura las vidas. Puedes volver al servicio. Y él llegó así y dijo, me quiero sentar acá al final y quiero estar aquí calladito, no quiero molestarte. No, nada que calladito. Le doy unos meses más. ¿Por qué? Porque se va a enfriar y se va a acomodar a eso. Y se va a acostumbrar a eso. Y va a abandonar cada vez más su devoción con Dios. El fervor, el sentir, las ganas de servir al Señor, de instruirse con su palabra, de orar, de leer, de comunicar el mensaje del Señor. Entonces muchas veces pasa eso en las iglesias que llevan años. Hay hermanos que se han enfriado. Y tal vez estaban en las primeras bancas. Y no quiero decir nada por los que están al último, pero hoy están al último lugar. ¿Y Dios quiere eso? ¿Te has preguntado? Muchas veces somos nosotros los que nos castigamos más de lo que Dios nos reprende. Muchas veces. ¿Sabes lo que Dios sí sé que Dios quiere? Porque yo no sé qué Dios quiere para ti en cuanto al servicio en esta iglesia. Pero yo sí sé que Dios quiere que le sirvamos. Eso sí que lo sé. Que le sirvamos. Dios quiere que tú le sirvas. Yo sí, pero yo soy... No importa. Bueno, vas a pasar un gran discipulado en esta iglesia porque ya me explicó el pastor. 5 años estudiando. Pero vas a llegar a algún ministerio. Te van a capacitar, te van a instruir. Pero es que yo soy tan indigno. Sí, siempre te consideras indigno, no te creas el cuento. Pero Dios te va a hacer digno. Dios, siempre digo yo, Dios no llama a los capacitados. Él capacita a los llamados. Él nos capacita. Puedo ser muy inteligente y entender toda la doctrina, toda la teología. Pero si no tienes el carácter, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? El conocimiento envanece. Tienes que tener el carácter y Dios te fortalece en esa área. Hermanos míos, piensa en estas cosas que te estamos diciendo. Debemos entender que Él quiere y puede restaurar mi vida, mi alma. El único pasaje que contiene esa frase es el Salmo 23, verso 3. Dice, confortará mi alma. Confortará, o sea, restaurará mi alma. Y el salmista era creyente, como tú y como yo. Pero había pasado por momentos difíciles. Pero también en cada momento difícil, él veía la mano de Dios. Yo le digo siempre a los que están pasando por momentos difíciles, lea salmos. Parecen deprimentes, pero ve la conclusión del salmista siempre. Ve la mano de Dios.
Él dice, oh, la pasé mal, hice esto, me vinieron muchos enemigos, me dejaron pero pésimo, mal herido, pero ahí estaba mi Señor. Pero ahí estuviste tú, Señor, conmigo. Pero ahí me fortaleciste. No, ser creyente no quiere decir que no vamos a pasar problemas, de hecho vamos a pasar más problemas. Pero ahí está siempre el Señor. Siempre, siempre. ¿Te ha abandonado? ¿Lo has abandonado? Somos nosotros los que le abandonamos. ¿Quién fue el que abandonó? El Hijo. El Padre estaba en el mismo lugar en la casa. Estaba ahí, esperando. Fue el Hijo. Fue el Hijo. Alguna vez alguien me preguntó, ¿dónde estaba? ¿Cómo era la pregunta? Se me fue. No, ¿dónde estaba el Padre? Sí. ¿Dónde estaba el Padre de ese Hijo? Más o menos así es la pregunta. ¿Dónde estaba el Padre de ese Hijo? La respuesta es en el mismo lugar donde el Hijo lo dejó. ¿Dónde está Dios? En el mismo lugar donde tú lo dejaste. En el mismo lugar donde tú lo dejaste. Debes ir al Padre. ¿Por qué está ahí? Él está aquí. Está en todo lugar. Debes ir a Él arrepentido. Arrepentido. No orgulloso. El salmista dijo en el Salmo 51, leemos el verso 12, ¿cierto? Pero antes dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué? Porque solo Dios puede crear un corazón limpio. Visita, amigo, hermano, solo Dios puede crear un corazón limpio en ti. Tú no puedes limpiar tu corazón. Dios lo renueva, Dios lo crea, Dios lo transforma. Dios te da esa limpieza que necesitas del pecado. Por eso el salmista entendía de dónde venía esa fuente purificadora, y era de Dios. Y él dice, crea en mí. Y esa palabra crea es la misma que está en el Génesis. Cuando habla de la creación, es la misma, porque solo Dios puede cambiar ese corazón, hacer un corazón nuevo, formar un corazón nuevo que no está cuando estaba en el pecado. Solo Dios puede. Tú no puedes. Tú puedes ser. Caballero, y lo limpia a través de la palabra. Lo limpia a través. Mi corazón es limpiado a través de la sangre de Cristo. Cristo limpia tu sangre. Cuando Él murió por ti, su sangre fue derramada y nos limpia de todo pecado. Ahora te instruye cada día y va perfeccionando tu vida a través de la palabra. Pero necesitas ser limpiada por la palabra, por Cristo. Aceptar el sacrificio. Porque Cristo se puso en el madero por ti y por mí. Por ti y por mí. No se puso solamente por mí, se puso por ti. Pero debe ser como ese hijo que vino a Él arrepentido. Yo debía haber estado en ese madero. Usted debía haber estado en ese madero, ¿cierto? Pero no fuimos colgados nosotros. Fue Cristo. Pero necesitas arrepentirte de corazón para que Él te limpie. Para que Él te limpie. ¿Y qué decía Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Como el Padre perdonó al Hijo pródigo, Él te perdona. ¿Pero quieres arrepentirte de corazón? ¿Quieres recibirlo en tu corazón? ¿Y Él qué va a hacer? Va a restaurar tu vida. Todo lo que estaba dañado, Él va a restaurar tu vida, porque el Padre restaura. Bueno, hay muchas cosas más que decir, pero esto me perjudica. A los creyentes nos da la herramienta, y solamente voy a resumir esta parte, nos da la herramienta, y es por medio de su palabra. Su palabra, como dice 2 Timoteo 3, 16 al 17, es útil. Su palabra nos restaura a nosotros. No necesitas charlas motivacionales, no necesitas una persona que tenga el don de la palabra. ¿Qué necesitas? La palabra de Dios, el pensamiento de Dios va a levantarte. Pero ¿qué es lo que abandonamos muchas veces como creyentes? Le decía a los jóvenes, la palabra. Le decía yo en mi vida personal, ¿dónde encontré aliento? En la palabra. No en la palabra de ningún pastor. ¿Sabe que muchos pastores se acercaron a mí?
Y agradezco, y agradezco. Dios los utilizó, pero en verdad consoló mi corazón con su palabra. Con su palabra. Necesitamos su palabra. Y así somos restaurados también muchas veces. ¿Qué significa eso en nuestras vidas? Y vamos a resumir un poco esto. ¿Qué significa eso? Vimos que es restauración. ¿Cómo puedo ser restaurado? Ahora démosles un significado personal. ¿Significa que Dios te ha perdonado? ¿Significa que Dios ha restaurado? Y significa, hermano mío, que no sientas otra cosa que esto. Hermano, siéntete perdonado por Dios. ¿Le has pedido perdón? ¿Te sientes perdonado? Muchas veces no nos sentimos perdonados. Siéntete perdonado porque Dios perdona. Si tú vas genuinamente arrepentido, Dios perdona y quiere que vuelvas a la posición de hijo, como el hijo pródigo. Dios perdona. Dios te perdona si tú le pides perdón arrepentido de corazón. Entonces, ¿qué debe cambiar? Mi actitud. Mi actitud. Cambia tu actitud como creyente. Cambia tu actitud como creyente. Debemos tomar una actitud correcta y levantarnos al servicio de Dios. Levántate a servir al Señor, porque es en este momento, en esta vida, donde debes glorificarle y honrarle. Es ahora donde tú debes servir al Señor, donde tú debes mostrar el Evangelio a otros, donde tú debes mostrar la luz de Cristo a otros. Es aquí, después ya no. Es aquí. Esa es la misión que tienes, ese es el llamado, la encomendación que tienes. Entonces déjame que tus sentimientos te mantengan como uno más del montón. Como uno más, que viene, escucha y se va. Tienes que servir al Señor. No vinimos simplemente a escuchar y irnos. Qué linda la palabra, qué hermoso. O qué aburrido el caballero, quizás eso podrán decir. No, venimos a ser corregidos. ¿Cómo se conjuga? Redar, pues. Ya me confundieron más ustedes. Redargullidos, ¿sí? Ya. Instruidos, enseñados, a eso venimos, por medio de la palabra. O sea, tengo que cambiar algo en mí, porque no soy perfecto, déjame decírtelo, yo tampoco. Tengo que cambiar, tengo que moldearme a la palabra de Dios y no moldearme como yo quiera. Tengo que ponerme en las manos del Padre y ser moldeable y perseverar en sus manos. Tengo que hacerlo, tengo que ser corregido, tengo que ser restaurado, porque soy pecador. Porque con mi corazón peco, con mis acciones peco y peco muchas veces. Y eso ofende al Padre. ¿Y qué pasa? A veces prefiero no confesar mi pecado y seguir sentadito, ¿cierto? Ahí calladito, que nadie me diga nada. Pero debo confrontar mi pecado. Debo confrontar mi situación ante Dios. Debo confrontarlo y arrepentirme ante Él. Eso es lo que muchas veces no queremos hacer. Decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno. Muchas veces no queremos hacer eso. Queremos seguir ocultando eso. Y nos llenamos a veces de soberbia, de arrogancia. ¿Cierto? Yo volví, pero no me digan nada. Yo estoy aquí, pero no digan nada. No. Humíllate delante del Señor. El que se humilla a Él, lo enaltece. El que se humilla, el soberbio, lo abate. No seas de los soberbios, sé de los humildes. Y luego levántate al servicio del Señor. No te humilles más de lo que Dios ya trató contigo. No te castigues más. Muchas veces nos culpamos mucho más nosotros de lo que Dios nos culpa, de lo que Dios nos reprende. Y hay un problema de conciencia. Mire, en 1 de Juan 3, 20 al 21. El otro día le leía este pasaje a un hermano que había cometido, ¿cierto?, un pecado y fue disciplinado por la iglesia y fue restaurado, pero él todavía llevaba un buen tiempo, años, ahí marcando el paso porque se sentía pero tan indigno
que me decía, pastor, yo no soy digno de, a ti no le repito el versículo, no soy digno de leer, no soy digno de orar, no soy digno de tocar la guitarra. O sea, Dios no te arregló entonces. ¿Te arrepentiste? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Dios te restauró, Dios no te ha desechado. Si tú hubieras desechado por Dios, no estarías aquí. Créeme. ¿Ah? Créeme. Pero Dios te ama tanto que te tiene aquí. Confrontaste, te arrepentiste, te expusimos en la iglesia. Sí. Listo. ¿Qué más castigo le vamos a aplicar? ¿Cierto? ¿Qué más? Y leía este versículo, primera de Juan capítulo 3, verso 20 al 21. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, hermano mío, en Dios. La conciencia juega un papel fundamental en mi actitud, obstaculizando la obra de Dios con mi servicio. Es como si le pusiéramos un freno a todo lo que Dios quiere hacer por medio de ti. Le ponemos un freno y ese freno es nuestra conciencia. Pero dice, ¿cierto?, que Dios quiere trabajar por medio de ti y Él sabe quién eres realmente y Él ya te ha perdonado. Entonces, ¿qué debes hacer tú? Levantarte en la condición de hijo a servir en su casa. Levantarte en la condición de hijo. No necesitas seguir siendo humillado. ¿Ah? Cargar, ¿cierto? Ponerse, ¿cómo se llamaba el saco? El que se ponía en la antigüedad, el cilicio. Se ponía como una prenda, ¿cierto? De profunda tristeza o luto incluso. Cilicio, ¿cierto? No necesitas más eso, si ya eso pasó. Dios te perdonó. Levántate al servicio. No cuentes esas historias que se cuentan en las iglesias de años. Yo antes hacía esto, yo antes hacía esto. No nos jubilamos nunca del servicio. No nos jubilamos. Mover una silla aquí en la congregación es servir al Señor. Poner un micrófono es servir al Señor. Yo le decía al pastor, llevar hermanos a sus casas es servir al Señor. Ayudar a los necesitados es servir al Señor. Y el Señor les dijo, ¿cierto?, en Mateo 24, cuando lo hiciste a ellos, a mí no me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Les dijo, cuando le daban esas limosnas a los necesitados, lo hicieron a mí. Porque Dios cuida de aquellos que están necesitados. Entonces, nosotros, hermano mío, debemos dejar estos sentimientos y pensamientos, acercarnos a Dios y servirle porque Él quiere que le sirvamos. Y eso va a traer, mi actitud correcta va a traer un futuro, un resultado futuro. Va a producir un resultado futuro. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que le des la gloria a Dios con tu vida. ¿Qué es lo que debe hacer el creyente? Dar la gloria a Dios en todo. En todo. ¿Y le das la gloria a Dios en todo? Difícilmente lo haces. Porque es difícil. En todo es en todo. No es como algunos piensan que todo no es todo. No, todo es todo. Es todo. Pero el desafío más grande que tenemos, que dice Corintios, da la gloria en todo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, y ahí encierra todo. ¿Van a ir a jugar a la pelota en la tarde, en la noche? Tienen que darle la gloria a Dios en todo. Yo le dije al pastor, ¿y hay alguno que se pasa ahí de repente? ¿Ah? Yo le decía al pastor, no, le preguntaba al pastor, ¿hay alguno que se pasa ahí? Hermano, no olvides que eres creyente hasta en la cancha de fútbol. Está bien que juegues, pero dale la gloria a Dios también a eso, porque van a divertirse entre hermanos. Y parece, y a mí me ha pasado, de algunos creyentes se olvidan que son creyentes. Y afloran las palabras del pasado. ¿Ah? ¿Qué pasó aquí? Dije, en todo es en todo. Dad la gloria en todo. Recréate, diviértete, y en eso también tienes que glorificar al Señor. En lo privado y en lo público, siempre glorificar al Señor. Entonces, mi actitud correcta va a traer un resultado futuro, que es darle la gloria a Dios. Amén. Y vamos a leer ya para terminar, 1 de Pedro 5. Miren lo que dice 1 de Pedro 5, versículo 10.
un precioso versículo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, vamos a padecer, ¿cierto? No dice que no vamos a padecer. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, hermano mío. Aquel que nos llamó, aquel que te llamó es capaz de perfeccionarte. O sea, dice que va a recomponer como un médico los huesos rotos. Él te va a recomponer. Puedes en sus manos ser, ¿cómo dice? No es recomponer, no, recompuesto. Recompuesto. Puede ser. ¿Está bien o no? El pastor es muy letrado, entonces a mí me da miedo. A veces me equivoco en las palabras. Puede ser recompuesto en el Señor, porque Él te perfecciona. No tienes que tú perfeccionarte, es Dios mismo que te llamó, que te va a perfeccionar. O sea, ya estás cometiendo un error al pensar en que tú tienes que hacer todo. No, Dios, Él te salvó, Él lo hizo, no fuiste tú. ¿Quién te va a perfeccionar? Él sigue haciéndolo. Entonces, ¿qué hago yo? Me pongo en sus manos. Me pongo en sus manos. ¿Estás en la mano de Dios? ¿Estás en la mano de Dios para ser moldeado? ¿Estás en la mano de Dios? Dice perfeccione. Luego, ¿qué dice? ¿Confirme? No, afirme. Sí. Afirme, ¿cierto? Él también nos afirmará. Dios hará que nuestro camino sea estable a pesar de la inestabilidad que sentimos en este mundo tan hostil. Luego dice, nos fortalecerá. Dios nos dará la capacidad de poder triunfar en todo lo que hagamos. Y al final dice que nos establezca. Como consecuencia de enfrentarnos a los ataques de nuestro enemigo, Dios nos edificará sobre un fundamento que es inamovible. Eso hace el Señor a aquellos que se disponen en sus manos. ¿Quieres disponerte en las manos del Señor? Él va a obrar. Él va a obrar. Pero deja de culparte, deja los sentimientos, deja los problemas de conciencia. Si estás arrepentido y Dios te ha perdonado, entrégate para que Él haga su obra. Entrégate al servicio de la iglesia de Cristo para que Él haga su obra. Entrégate, hermano mío. Entrégate. Y no seas uno más de este precioso número que hay. No seas uno más. Sé la mano, sé el pie, sé el corazón, sé el dedo, lo que sea del cuerpo de Cristo. Pero todo tiene una función. Todos tenemos una función. La mano no hace lo que hace el pie, ¿cierto? Sería algo raro. O el pie lo que hace la mano, sería algo raro. Entonces, algunos son pies, algunos son manos, algunos son ojos, otros son bocas, los evangelistas, ¿cierto? Tú eres parte del cuerpo de Cristo y tienes una función que cumplir. Disponte en las manos del Señor. ¿Y cuál va a ser la recompensa final? Le vas a dar la gloria a Dios. No busques el éxito, no busques la fama, busca darle la gloria a Dios. Y tendrás recompensa en los cielos. Ahí está nuestra recompensa. Dios nos restaura, hermanos míos. Y mira el versículo 11, dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cuando uno decía amén, es que decía es palabra de Dios. ¿Crees que es palabra de Dios? ¿Y sabe qué más significaba decir amén? Es que la gente estaba de acuerdo y se comprometía. ¿Te vas a comprometer con lo que Dios te ha dicho esta mañana? ¿Te vas a disponer en sus manos para que Él obre en ti? ¿Para que Él renueve tu servicio? ¿Para que Él te utilice? Hermano, Raúl Seba, Sí. bueno, le queda mucho tiempo más de servicio. Su iglesia le necesita. Su iglesia le ama. Le queda tiempo de servicio. Queda tiempo por instruir, queda tiempo por dar testimonio a los demás. Queda tiempo. ¿Quién es el más nuevo? ¿Quién será el más nuevo? ¿Uno de los más nuevos? ¿Ah? ¿No hay más nuevo? ¿Quién se va a salvar hoy día? ¿No? Te queda tiempo por aportar a tu iglesia. Si estás comenzando, tu iglesia quiere y necesita de ti para la obra de Dios. Tú puedes ser y hacer cosas para el Señor maravillosas si te dispones en sus manos. Si te dispones en sus manos.
No te sientas indigno, inferior ante ninguna persona. Siempre siéntete indigno ante el Señor, pero no ante la persona ni ante el servicio, porque Él te va a utilizar. Y Él escogió a lo vil del mundo, a lo menospreciado, para avergonzar a los que se creían algo. A eso se escogió, para eso. Me escogió a mí, que no, sinceramente no fui a ningún seminario antes de ser pastor. Ahora estoy yendo y me estoy poniendo al día. Pero por la gracia de Dios, como dijo Pablo, soy lo que soy. Y Dios ha obrado. Y cuando me crea hacer algo, ahí voy a fracasar. Ahí voy a caer. Pero tengo un Dios que restaura mi vida. Tienes un Padre que restaura. Que el enemigo no te engañe. Que el enemigo te dice, no, si eso es mentira. Tú ya no tienes arreglo. No. Sí tienes arreglo. Tú, yo, todos nosotros. En las manos de Dios podemos ser restaurados. Amén. Si el Señor te ha dicho algo en tu corazón, órale. No sé si acostumbran a hacer. ¿Sí? Si quieres orar en tu puesto o quieres venir acá adelante a orar al Señor, puedes hacerlo. Ora al Señor y disponte en sus manos a su servicio. Inclina tu rostro y ora al Señor. Si te has apartado en tu corazón, si has mirado al mundo y las cosas de este siglo, ora al Señor. Ora al Señor y pídele perdón y dile que te ayude a ser un siervo útil, a ser un siervo de honra, a ser un siervo de justicia y no de deshonra. Dile al Señor, Señor, yo no quiero manchar tu nombre con mi vida. No quiero avergonzarte. No quiero que muchos por mi culpa blasfemen el nombre del Señor. Quiero mostrar tu luz. Quiero proyectar la luz de Cristo en mi vida. Si Dios ha hablado a tu corazón, ora a Él. En tu puesto o aquí adelante, lo importante es que ores al Señor y le pidas perdón. Si Dios ha hablado a tu corazón para salvación, si has entendido tu condición ante Él y quieres arrepentirte de tus pecados, puedes venir también acá y alguien te va a ayudar. Te va a guiar en cuanto a la palabra, en cuanto al Evangelio. ¿Necesitas oración? Puedes levantar tu mano y decir, pastor, ore por mí, estoy luchando. Iglesia, ore por mí, estoy luchando. ¿Alguien necesita oración? Ora al Señor. Señor, quiero ser un siervo útil. Sé que llevo mucho tiempo en la iglesia, pero quiero seguir por mucho más siendo útil en tus manos. ¿Quieres eso? Veo rostros ahí. ¿Has dejado el servicio del Señor y quieres volver a servirle? Pídele oración. Acércate después a tu pastor, a tu líder y pídele, quiero ser útil, quiero ser un siervo de Dios, quiero servirle y glorificar su nombre, porque no estamos en este mundo para ser exitosos, estamos en este mundo para mostrar el Evangelio a través de nuestras vidas. No estamos en este mundo para conformarnos al mundo, estamos en este mundo para que el mundo pueda llegar a los pies del Señor, para que muchos más vuelvan y digan, Padre, perdóname, Padre, perdóname. Si te has alejado en tu corazón como el hijo pródigo, puedes pedirle perdón. Y Él te besa, te abraza y te pone de nuevo las vestiduras, el anillo que confirma que eres de su familia, como lo hizo el Padre con el hijo pródigo, y hace fiesta en los cielos por un hijo que se arrepiente. Oramos al Señor. Padre Celestial, Padre amado, Señor, damos gracias por